Un motorista patea en broma al pastor alemán de un ciego, sin saber que el perro es un agente canino. Un hombre invidente tomaba un café junto a su fiel compañero, Apolo, cuando el motorista se acercó para burlarse. Lo que no sabía era que Apolo pertenecía a una unidad canina de élite. Lo que estaba a punto de suceder dejaría a todos conmocionados. Era una mañana serena en el barrio de Las Brisas, bajo un cielo de un azul inmaculado. La acera frente al Café del Sosiego bullía de gente que saboreaba con tranquilidad sus bebidas matutinas. Sentado en silencio en una mesa exterior se encontraba Samuel da Costa, un hombre invidente que frecuentaba el café a diario. A su lado, vigilante, permanecía Apolo, su leal pastor alemán, cuya postura alerta trascendía la de un simple perro guía. Habiendo servido durante años en una unidad canina de élite, Apolo lucía una presencia imponente y una espalda recta que delataban su riguroso entrenamiento. Dedicado a la protección de Samuel, no solo le ofrecía la guía práctica que su dueño necesitaba, sino que también compartía con él un profundo lazo afectivo, lleno de confianza y cariño. Mientras Samuel disfrutaba de su café humeante, el estruendo de 3 motocicletas rasgó la paz del ambiente. Los vehículos aparcaron bruscamente junto a la cafetería, y el rugido de sus motores capturó de inmediato la atención de todos los presentes. 3 motoristas descendieron de sus máquinas, ataviados con chaquetas de cuero adornadas con insignias llamativas. A pesar de su apariencia desenfadada, sus miradas calculadoras y sus pasos decididos inyectaron una tensión palpable en la escena. Rafael, el líder indiscutible del grupo, irradiaba autoridad con una risa sonora y gestos expansivos mientras hablaba con sus compinches, dejando clara su intención de dominar el lugar. Siempre atento, Apolo irguió las orejas al percibir la inusual perturbación. Los 3 hombres comenzaron a caminar entre las mesas, examinando cada rostro con ojo crítico. La mirada de Rafael se posó en Apolo y Samuel, que habían interrumpido su conversación para admirar al impresionante can. «Vaya perro imponente que tienes ahí», comentó Rafael, provocando que Apolo fijara en él su penetrante mirada. Riendo de su propia observación, Rafael se inclinó ligeramente, como si quisiera medir la reacción de Apolo. Aunque el perro no se movió, su postura firme transmitía un mensaje silencioso pero contundente. Determinado a demostrar algo, Rafael hizo un gesto extravagante con las manos y preguntó en tono burlón: «¿Será tan bueno como dicen?». Sus compañeros respondieron con risitas incómodas, mientras la tensión aumentaba gradualmente. Apolo mantuvo su mirada inquebrantable sobre Rafael, mientras Samuel, ajeno a la creciente atención de los demás, preguntó en voz baja: «¿Todo bien?». Su voz, aunque tranquila, revelaba un matiz de aprensión, como si también él percibiera el cambio en la actitud de Apolo. Entrenado para actuar bajo una presión extrema, el perro sabía que era fundamental mantener la compostura hasta el momento exacto de actuar. Al no obtener la reacción que deseaba, Rafael retrocedió, pero pronto su risa volvió a resonar. Aún sin comprender del todo la situación, Samuel extendió la mano para acariciar a Apolo. «¿Estás bien, amigo?», dijo. En respuesta, Apolo se acercó sutilmente a él, manteniendo su mirada fija y penetrante en Rafael, cuyo comportamiento empezaba a delatar el peso de sus propias acciones. Cuando Samuel terminó su café, el ambiente había adquirido una energía inquietante. La risa de Rafael y su grupo ahora tenía un tono provocador. Apolo, que permanecía fielmente junto a Samuel, mostraba un estado de alerta elevado. Sus músculos se tensaron y sus ojos seguían meticulosamente cada movimiento de Rafael, como si anticiparan una amenaza inminente. No era una simple mascota, era un guardián, preparado para defender a su dueño a cualquier precio. Indiferente a la creciente audiencia, Rafael se acercó a la mesa de Samuel y, con un tono aparentemente despreocupado, comentó: «Tienes un perro muy bonito, ¿eh?». Aunque sus palabras sonaban ligeras, contenían una sutil punta de desdén.
Gracias, respondió Samuel con una sonrisa contenida. Apolo es mi gran amigo. Rafael ladeó la cabeza con fingida curiosidad. Apolo, ¿eh? Como el dios del sol. Vamos a ver si de verdad hace honor a su nombre. Antes de que Samuel pudiera replicar, Rafael extendió la mano para tocar el hocico de Apolo, un gesto que, para los observadores, podría parecer inofensivo, pero que fue suficiente para activar los agudos instintos del perro. En lugar de reaccionar con agresividad, el fiel animal retrocedió y emitió un gruñido bajo y amenazador. La atmósfera se cargó aún más, y un silencio incómodo se instaló a su alrededor. Tranquilo, muchacho, dijo Rafael, levantando la mano como si solo estuviera bromeando, aunque sus ojos brillaban con un sutil desafío. Aún sin comprender la gravedad del momento, Samuel posó su mano en el cuello de Apolo para calmarlo, murmurando: «Disculpa si te ha asustado». Rafael soltó una risa nerviosa, claramente ofendido por la reacción del perro. Sus compañeros comenzaron a provocarlo. «¿Y bien, Rafael? ¿Vas a dejar que un perro te ponga en tu sitio?». Con esa provocación, el clima cambió por completo. Ansioso por recuperar su imagen, Rafael dedicó una sonrisa desafiante a Apolo y lanzó una rápida mirada a la multitud que se estaba formando. Muchos ya grababan la escena con sus teléfonos. Aunque un destello de vacilación apareció en sus ojos, Rafael lo desechó rápidamente, afirmando con voz fría: «Tranquilos, todos. Es solo un perro». Sin embargo, Apolo discernió a la perfección la diferencia entre una broma inocente y una amenaza real. Aunque Samuel no podía verlo, un presentimiento inquietante comenzó a apoderarse de él. «Apolo, ¿sientes que algo va mal?», preguntó en voz baja. La mirada fija del perro en Rafael fue una respuesta más clara que cualquier palabra. Rafael retrocedió unos pasos, pero su distanciamiento era solo superficial. Sus amigos continuaban azuzándolo, alimentando su orgullo herido. Se detuvo un instante y miró a Apolo, desafiándolo a actuar. La tensión en el aire se volvió casi palpable. No le gusta que lo presionen demasiado. Intentó mediar Samuel, ajeno a las miradas maliciosas. Quizá eso lo ha puesto nervioso. Rafael ignoró el comentario, buscando con la mirada la aprobación silenciosa de sus compinches y de los presentes. Con una sonrisa fría y calculada, avanzó de nuevo. Apolo, sin levantarse, soltó un gruñido grave, una advertencia sutil pero inequívoca que hizo que algunos espectadores se estremecieran. «Vamos, grandullón», exclamó Rafael, con un entusiasmo forzado. «¿Eres tan duro como pareces?». Antes de que Apolo pudiera reaccionar, golpeó ligeramente el costado de la silla de Samuel. En un parpadeo, Apolo se puso en pie con una agilidad y determinación que indicaban que su paciencia había llegado al límite. Su cuerpo se tensó como un resorte a punto de saltar. El murmullo de la multitud creció. Al notar el cambio repentino en Apolo, Samuel frunció el ceño y le pasó la mano por el cuello, intentando calmarlo. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, con la preocupación evidente en su voz. «Nada importante», respondió Rafael con desdén, aunque su risa nerviosa delataba que sabía que estaba jugando con fuego. Fue entonces cuando una mujer decidida se levantó de su mesa y declaró con firmeza: «Tienes que parar. Deja al perro en paz». Su voz autoritaria resonó en la acera, y por primera vez, Rafael vaciló, sintiendo el peso de las miradas de reprobación. Apolo no se movió, pero mantuvo su mirada fija en Rafael, listo para reaccionar ante cualquier señal de peligro. «Tranquila, solo nos estamos divirtiendo», insistió Rafael, intentando salvar las apariencias, pero sintiendo una necesidad incontrolable de afirmar su superioridad. Mientras tanto, Apolo observaba cada gesto con una precisión quirúrgica. «Apolo, por favor, cálmate». «¿Qué ocurre?», murmuró Samuel, apretando la correa.
Aunque no podía ver la postura amenazante de Rafael, la atmósfera cargada era innegable. Apolo no era un perro común. Entrenado para proteger, se encontraba en estado de alerta máxima. De repente, Rafael fingió retroceder, pero en un impulso súbito, pateó una silla cercana que se deslizó en dirección a Apolo. El sonido metálico al chocar contra el suelo resonó en la calle, provocando un suspiro de sorpresa entre los presentes. En un instante, Apolo esquivó la silla con una agilidad impresionante y su gruñido se intensificó, un aviso rotundo de que no toleraría más provocaciones. «¡Basta ya!», gritó una mujer. «¿Cuál es tu problema?», replicó Rafael con desdén, aunque sus puños cerrados delataban su tensión. «¿Nunca has visto a alguien jugar con un perro?». Apolo permaneció inmóvil, midiendo cada uno de sus movimientos. Finalmente, Samuel se levantó lentamente. «¿Puede alguien explicarme qué está pasando aquí?», exigió. Su voz, ahora cargada de auténtica preocupación, cortó el murmullo de la multitud. Antes de que nadie pudiera responder, Rafael avanzó hacia Samuel, inclinándose de manera intimidante. «¿Qué pasa, amigo? ¿Te escondes detrás de tu perro?», masculló. La voz de Samuel tembló ligeramente, pero respondió con calma. «Apolo nunca me abandona. Es mi guardián, y parece que siente un peligro que yo aún no percibo». El gruñido de Apolo se hizo más profundo. Un anciano sentado cerca intervino. «Esto ha ido demasiado lejos. Deberías marcharte antes de que ocurra algo terrible». Estimulado por su orgullo herido, Rafael ignoró la advertencia. De súbito, un imponente ladrido de Apolo resonó, tan enfático que no admitía réplica. El perro estaba listo para actuar. En un último y torpe intento por salvar su orgullo, Rafael se abalanzó impulsivamente e intentó empujar a Samuel por el hombro. En un abrir y cerrar de ojos, Apolo se interpuso entre ambos, un muro de músculo y furia contenida, con los dientes al descubierto en una advertencia silenciosa de que el asunto estaba zanjado. La calle se sumió en un silencio absoluto. Rafael se quedó congelado, incapaz de reaccionar. Samuel, ahora plenamente consciente de la gravedad de los hechos, declaró con firmeza: «Creo que es mejor que te vayas. Ahora». El murmullo de la multitud se volvió contra Rafael, quien, al darse cuenta de que había perdido el control, retrocedió lentamente. Sus amigos lo siguieron en silencio hasta que desaparecieron por la esquina. Lo que había comenzado como una mañana rutinaria se había transformado en un escenario de tensión palpable. El lejano rugido de los motores se desvaneció, reemplazado por el murmullo de la gente comentando lo sucedido. Apolo permaneció junto a Samuel, su postura aún tensa, recordándole que el peligro, aunque se hubiera ido, había sido muy real. Arrodillándose para acariciar el pelaje de Apolo, Samuel murmuró: «Ya pasó todo, amigo». Pero la mirada fija del perro, clavada en la dirección por la que Rafael se había alejado, sugería que la amenaza no se había desvanecido por completo. Con ternura, Samuel acarició el hocico de Apolo y susurró: «Tú sientes algo que yo no, ¿verdad?». A pesar de su sencillez, aquellas palabras llevaban el profundo peso del lazo que los unía. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, algunos curiosos permanecieron en las inmediaciones. La mujer que había intervenido antes se acercó a Samuel, con la voz aún temblorosa por la adrenalina que corría por sus venas. «¿Estás bien?». Samuel asintió con lentitud, aunque los surcos de la preocupación marcaban su rostro. «Yo sí, pero Apolo, él nunca había reaccionado así. Sabe cuándo se acerca el peligro, y eso me asusta». La mujer se agachó a su lado, examinando a Apolo con atención. «Este perro es realmente excepcional, ¿no es cierto?». «Lo es», suspiró Samuel, en una mezcla de orgullo y melancolía. «Fue un perro de élite, entrenado para proteger y servir y, si era necesario, sacrificarlo todo».
Creía que ese capítulo había quedado atrás, pero ahora no es solo mi guía, es mi familia. La mujer, fijando sus ojos en Apolo, como si quisiera desvelar los secretos de su pasado, murmuró en voz baja. Quizás nunca ha olvidado quién es en realidad. Un señor anciano, que también había intervenido, se aproximó con una voz profunda y cargada de sabiduría. Escucha, muchacho, los perros como Apolo poseen instintos que superan nuestra comprensión. Su reacción no ha sido una casualidad. Debes confiar en él y mantenerte alerta, porque ese tipo, Rafael, no es de los que se rinden fácilmente. Samuel absorbió el consejo mientras apretaba suavemente el collar de Apolo. El perro lo miró a los ojos con una comprensión inexplicable, como si le dijera que todo estaba a punto de intensificarse. El momento de introspección fue interrumpido por el lejano rugido de unos motores. Aunque no se veía ninguna motocicleta, su presencia era inconfundible. Samuel pasó la mano por el pelaje de Apolo y pensó, quizás solo sea mi imaginación. Pero el sutil temblor en el cuerpo del perro sugería lo contrario. Poco sabía Samuel que aquel incidente era solo el presagio de un desafío mucho mayor, algo que pondría a prueba la lealtad inquebrantable de Apolo y el propio coraje de Samuel para enfrentar lo inesperado. Aunque la tensión parecía haberse disipado, seguía impregnando el estado de alerta de Apolo. Ahora, descansando junto a Samuel, su respiración permanecía acelerada y sus ojos recorrían continuamente el entorno, siempre atentos a cualquier señal de movimiento. Sintiendo que era hora de abandonar el café del sosiego, Samuel se levantó despacio, ofreciendo una sonrisa nerviosa a los pocos espectadores que aún quedaban. Gracias por quedarse. Creo que Apolo y yo necesitamos un poco de aire fresco, dijo, iniciando su camino por la concurrida acera. La habitual caminata de regreso a casa, un ritual que siempre le brindaba consuelo y seguridad, ahora cargaba con una nueva pesadez. Cada paso estaba marcado por el sonido rítmico de las cuidadosas patas de Apolo y el suave tintineo de su collar, un constante recordatorio de que el peligro podía estar al acecho. Al llegar a su modesto apartamento, Samuel le quitó el arnés a Apolo, permitiendo que su leal amigo circulara libremente por el espacio. «Hoy estás diferente, compañero?», comentó Samuel, mientras buscaba el cuenco de agua para Apolo en la cocina. El perro se movió con lentitud por el apartamento, olfateando cada rincón como si estuviera en una minuciosa inspección. Finalmente, se detuvo junto a la puerta, sentándose en silencio, con las orejas erguidas, atento a cualquier sonido que viniera del exterior. Samuel frunció el ceño y preguntó, «¿Qué está pasando, Apolo? Esto no es propio de ti». Sentado en el sencillo sofá, mientras reflexionaba sobre los acontecimientos de la mañana, Samuel recordó las historias que había oído sobre el pasado de Apolo como perro de élite. El animal había desempeñado un papel crucial en situaciones de alto riesgo, salvando vidas con sus agudos instintos. Ahora, parecía que aquellos instintos estaban despertando de nuevo. ¿Estás tratando de decirme algo, amigo?, preguntó Samuel, acariciando suavemente el pelaje de Apolo. El perro solo respondió con un leve movimiento de cola, manteniendo los ojos fijos en la puerta. Casi imperceptiblemente, el eco lejano de una motocicleta comenzó a resonar, y el cuerpo de Apolo se tensó de inmediato como respuesta. Aunque Samuel no captó el sonido con claridad, sintió la reacción del perro. Apoyándose en la sensación de seguridad que le proporcionaba su compañero, Samuel posó una mano tranquilizadora sobre el lomo de Apolo y susurró: «Pase lo que pase, estamos juntos en esto». Poco sabía él que esa promesa silenciosa sería puesta a prueba de una manera que jamás podría haber imaginado. Cuando llegó la noche, envolviendo el barrio en una calma reconfortante, Samuel se sentó a la modesta mesa del comedor, cortando cuidadosamente una manzana mientras Apolo descansaba a su lado. Sin embargo, la tensión vivida durante la mañana aún flotaba en el ambiente,
un peso silencioso e ineludible que ninguno de los dos podía ignorar. Mientras los dedos de Samuel se deslizaban ligeramente sobre el pelaje de Apolo, murmuró para sí mismo. Tal vez estoy exagerando, ¿no crees, amigo? Las orejas de Apolo se movieron, y sus ojos, siempre atentos, permanecieron fijos en la puerta de entrada, como si presintieran algo inminente. El silencio apacible fue abruptamente interrumpido por el zumbido creciente y distintivo de unos motores que se intensificaba progresivamente. De inmediato, Apolo se irguió. Su cuerpo se puso rígido mientras clavaba la mirada en la puerta. «¿Qué pasa, Apolo?», preguntó Samuel, con voz serena pero cargada de preocupación. El sonido de los motores cesó de repente, dando paso a un silencio pesado que presionaba las delgadas paredes del apartamento. Samuel cogió su móvil, con los dedos temblorosos, y se susurró a sí mismo. «Mantén la calma», aunque su corazón latía aceleradamente. Pocos instantes después, un golpe firme y deliberado resonó en el apartamento. Apolo soltó un gruñido bajo, posicionándose firmemente entre Samuel y la puerta. Tras un breve momento de vacilación, Samuel se levantó, sujetando con firmeza el arnés de Apolo, y se acercó a la puerta con cautela. «¿Quién es?», preguntó con un tono firme y desconfiado. No hubo respuesta inmediata, solo un murmullo distante desde el otro lado. El pulso de Samuel se aceleró mientras sentía la tensión de Apolo a través del arnés. El perro estaba listo para actuar si era necesario. «No voy a abrir hasta que te identifiques», declaró Samuel con resolución. Finalmente, una voz profunda y vagamente familiar respondió. «Tranquilo, solo soy Rafael». Esas palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Samuel. Apolo ladró de forma incisiva, intensificando su gruñido. Apretando aún más el arnés, Samuel retrocedió unos pasos, aumentando la distancia entre él y la puerta. Con un tono cargado de desconfianza, Samuel preguntó. «¿Qué quieres?». La voz de Rafael cambió, intentando adoptar un aire de indiferencia, pero con un matiz de amenaza velada. «Solo he venido a hablar. Sin rencores por lo de antes, ¿vale?». Samuel dudó, mientras su mente corría en busca de una respuesta. Apolo, siempre vigilante, se mantuvo alerta. El silencio se prolongó, pesado, hasta que Samuel finalmente habló con voz resuelta. «Tienes que irte». Los murmullos del exterior se intensificaron, seguidos por el sonido de pasos que se alejaban y ruidos de movimiento que lentamente se desvanecieron. Aún así, ni Apolo ni Samuel se relajaron. Aquella sensación inquietante persistía, como si una tormenta se estuviera formando silenciosamente más allá del horizonte. La tensa calma que siguió a la partida de Rafael demostró ser solo temporal. Samuel comenzó a caminar de un lado a otro en la sala, pasando los dedos por las superficies familiares de los muebles, intentando calmar sus pensamientos acelerados. Apolo, inquieto como siempre, se dirigió a la ventana. Su robusta figura permanecía tensa mientras olfateaba el aire fresco de la noche y contemplaba la oscuridad exterior. «¿Qué pasa, Apolo?», preguntó Samuel, más para sí mismo que para el perro, mientras una sensación de desasosiego se instalaba profundamente en su pecho. Pocos minutos después, unos pasos ahogados y deliberados comenzaron a rodear el perímetro del edificio. Apolo soltó un ladrido agudo. Su cuerpo se agarrotó como si estuviera a punto de lanzarse, mientras el corazón de Samuel latía con fuerza en sus oídos. Con los dedos temblorosos, Samuel cogió el teléfono y marcó el número de la policía, susurrando. «Mantén la calma», aunque cada fibra de su ser gritaba lo contrario. Apolo avanzó hasta la puerta. Su gruñido bajo y constante servía como una advertencia enfática que reverberaba por todo el pequeño apartamento. Samuel logró conectar con el operador de emergencias, su voz temblorosa al explicar. «Hay alguien fuera de mi apartamento».
Sujetando firmemente el arnés de Apolo, cuyos gruñidos se intensificaban, añadió: «Creo que quieren causar problemas». El operador le aseguró que la policía estaba en camino, aunque cada minuto se arrastraba como una eternidad. Afuera, los pasos se volvían más cercanos y deliberados hasta que un leve sonido de raspado contra la ventana envió un escalofrío por la espalda de Samuel. El raspado cesó abruptamente, seguido por el murmullo ahogado de una maldición desde el exterior. Apolo ladró de nuevo, esta vez con más vigor, presionando su cuerpo contra la puerta, como si desafiara al intruso a acercarse. Samuel, con la firmeza de quien no cede, retrocedió a un rincón, su mente llena de ansiedad y un sentimiento de impotencia, confiando en los agudos instintos de Apolo y en la esperanza de que la ayuda llegara a tiempo. «Ya vienen, Apolo», murmuró Samuel, manteniendo la voz firme a pesar del miedo que corría por sus venas. «Aguanta firme». Entonces, el aullido lejano de las sirenas de la policía penetró el cargado silencio. Inmediatamente, los pasos de afuera cesaron, reemplazados por el sonido de alguien huyendo. Apolo continuó en alerta máxima, su gruñido suavizándose solo un poco. Samuel soltó un suspiro tembloroso y susurró al teléfono: «Han llegado, gracias». Una ola de alivio se mezclaba con la dura constatación de que el problema estaba lejos de terminar. Rafael había cruzado un límite, y Samuel se preparó para lo que pudiera venir a continuación. Poco tiempo después, luces intermitentes rojas y azules bañaron la calle con un brillo casi surrealista, mientras dos policías se acercaban al apartamento. Apolo, aún vigilante, permanecía junto a la puerta, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Samuel abrió la puerta con cautela, sintiendo la brisa fría de la noche, y saludó a los oficiales con voz firme, a pesar del miedo persistente. «Gracias por haber venido». Apolo desvió la mirada hacia las sombras de afuera, como si presintiera que el peligro todavía acechaba. Los policías le pidieron a Samuel que relatara cada detalle, anotando meticulosamente mientras él describía la confrontación con Rafael y los sonidos inquietantes que habían resonado alrededor del apartamento. Samuel admitió que no había habido contacto físico. «Es impredecible», confesó Samuel. «Y temo que pueda volver». Uno de los policías se arrodilló para acariciar a Apolo, aunque el perro permaneció en estado de alerta, con los ojos fijos en los alrededores. «Los instintos de su perro son excepcionales», observó el oficial. Al registrar la zona, los agentes encontraron marcas frescas cerca de la ventana de Samuel. Siguiendo el rastro, no localizaron ninguna señal de Rafael o de sus compinches. Uno de los oficiales especuló: «Probablemente ya se ha ido». Le indicaron a Samuel que permaneciera dentro, que tuviera el móvil siempre a mano y que llamara de inmediato si ocurría algo. Prometieron intensificar las rondas y le sugirieron que, si se sentía inseguro, considerara pasar la noche en otro lugar. Después de que los policías se retiraron, un pesado silencio se apoderó del apartamento. Samuel se sentó en el borde de su cama, mientras Apolo reposaba a sus pies, siempre vigilante. Pasando la mano por el lomo del perro, en un gesto de consuelo, Samuel murmuró: «No sé qué vendrá ahora, Apolo, pero confío en que estarás listo». En ese instante, las orejas de Apolo se movieron ligeramente. Por primera vez en toda la noche, su cola se movió tímidamente, una pequeña pero significativa señal de consuelo en medio de la incertidumbre. Aquella noche, Samuel finalmente se durmió, aunque de forma inquieta, mientras Apolo permanecía firme junto a la puerta, como una barrera viva entre Samuel y el mundo exterior. El vínculo entre ellos, forjado en el calor del miedo compartido y la confianza mutua, nunca había parecido tan fuerte. Independientemente de lo que Rafael planeara a continuación, Samuel tenía la convicción de una verdad inquebrantable: nunca enfrentaría tales desafíos solo. Apolo era mucho más que un perro guía o un ex perro de élite.
Era un verdadero guardián, un compañero leal y la prueba viviente de la fuerza que surge cuando se permanece unido frente a la adversidad.